Sara, eres una don nadie aquí. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Esas fueron las palabras exactas de mi madre. Las dijo en mi oficina, frente a mis colegas, durante lo que pensó que era una conversación telefónica privada. Lo que no sabía era que nuestra directora de recursos humanos estaba en altavoz, escuchando cada palabra. El aroma de café fresco todavía permanecía en nuestra sala de juntas. Pude ver las caras de mis compañeros de trabajo congelarse mientras la voz de mi madre resonaba por el altavoz. Sus expresiones cambiaron de confusión a shock, a algo que parecía lástima. Soy María. Tengo 29 años y trabajo como coordinadora de ventas para una empresa de tecnología mediana aquí en Ciudad de México. Había estado con la empresa por 3 años, abriéndome camino desde un puesto de nivel básico. Era buena en mi trabajo, realmente buena. Mis campañas consistentemente superaban las expectativas y acababa de ser preseleccionada para un puesto de gerente senior de ventas. Pero en ese momento, escuchando la voz de mi madre llenar la habitación con su evaluación de mi valor, me sentí como si tuviera 12 años otra vez, parada en nuestra cocina mientras ella le explicaba a mi papá por qué mi hermana Ana merecía la recámara más grande. Si quieres saber qué pasó después, sigue escuchando. Para entender cómo llegamos a ese momento, necesitas conocer a mi familia. Mis padres, Linda y Roberto, han estado casados por 32 años. Mi papá es un hombre práctico, un contador que cree en el trabajo duro y la justicia. Mi mamá siempre ha estado obsesionada con las apariencias y el estatus. Tengo una hermana, mi hermana mayor Ana. Tiene 31 años, trabaja en ventas para una empresa farmacéutica y siempre ha sido la hija adorada. No porque fuera necesariamente más talentosa o trabajadora, sino porque encajaba con la visión de éxito de mi madre. Era extrovertida, encantadora y sabía cómo jugar el juego. Yo era diferente. Era más callada, más analítica. Prefería dejar que mi trabajo hablara por sí mismo en lugar de hacer networking en los happy hours de la empresa. Mi mamá nunca entendió este enfoque. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de cómo me veía. Tenía 15 años y acababa de ser elegida tesorera del consejo estudiantil. Estaba emocionada de contarles a mis padres, pensando que estarían orgullosos. Cuando lo anuncié en la cena, mi papá sonrió y me felicitó. Pero mi mamá solo me miró y dijo: «Bueno, tesorera es perfecto para ti, María. Simplemente no tienes madera de líder como Ana». Esa línea se quedó conmigo. Simplemente no tienes madera de líder. A pesar de su evaluación, trabajé duro en la escuela. Me gradué con honores, obtuve un título en Mercadotecnia y Comunicaciones y conseguí mi primer trabajo recién salida de la universidad. En cada paso del camino, demostré que era capaz, que podía liderar, que podía tener éxito. En mi empresa actual, había construido una reputación de ser confiable e innovadora. Mi jefa, Janet, a menudo elogiaba mi pensamiento estratégico. Mis colegas respetaban mis ideas. Había aumentado nuestro engagement en redes sociales en 200% solo en mi primer año. Pero mi madre nunca parecía notar estos logros. Cuando le contaba sobre una campaña exitosa o un cumplido de un cliente, cambiaba el tema o encontraba una manera de compararlo con algo que Ana había hecho. Era como si hubiera decidido quién era yo cuando era adolescente, y ninguna cantidad de evidencia podía cambiar su opinión. Entonces, algo no cuadraba. Hace 3 semanas, mi madre llamó y dijo que quería visitar mi oficina. Nunca había mostrado interés en mi lugar de trabajo antes, así que me sorprendió, pero me alegró. Tal vez finalmente estaba lista para ver lo que había logrado. Llegó un martes por la mañana, vestida con su mejor traje de negocios. Le di un tour, la presenté con mis colegas y le mostré algunas de las campañas en las que había trabajado. Sonrió y asintió, pero pude notar que estaba más interesada en el diseño de la oficina y quién tenía las oficinas de esquina que en mi trabajo real. Durante el tour, mencioné que estaba siendo considerada para un ascenso a gerente senior de ventas.
Significaría un aumento salarial significativo y mi propio equipo para manejar. Había estado trabajando hacia esta meta por meses. La reacción de mi mamá fue extraña. No me felicitó ni preguntó sobre los detalles. En su lugar, preguntó quién más estaba siendo considerado y si pensaba que tenía una oportunidad real. Después del tour, tenía que asistir a una llamada de conferencia programada con nuestra directora de RH, Patricia, y algunos otros jefes de departamento. Estábamos discutiendo la reestructuración que crearía los nuevos puestos de gerente senior. Invité a mi mamá a esperar en la sala de juntas mientras tomaba la llamada. «Solo dame 15 minutos», le dije. «Luego podemos ir a almorzar». Marqué a la llamada de conferencia y la voz de Patricia salió por el altavoz. Siempre usábamos altavoz para estas llamadas grupales para que todos pudieran participar fácilmente. Mi mamá estaba sentada frente a mí, revisando su teléfono. Como 5 minutos después de empezar la llamada, el teléfono de mi mamá sonó. Le hice señas para que saliera, pero me hizo un gesto de que no, y contestó ahí mismo en la sala de juntas. «Hola, Ana», dijo, sin molestarse en bajar la voz. Traté de hacerle señas para que se callara, pero ya estaba metida en conversación con mi hermana. La llamada de conferencia continuó, pero yo estaba distraída por la conversación paralela de mi mamá. «Oh, estoy en la oficina de María», dijo. «Sí, la pequeña empresa de mercadotecnia». ¿Pequeña empresa de mercadotecnia? Éramos un negocio de 50 millones de pesos. «Piensa que la van a ascender», continuó mi mamá, y se me cayó el estómago. ¿Puedes creerlo? ¿María, en gerencia? Podía ver el nombre de Patricia todavía activo en la pantalla de la llamada de conferencia. Todos podían escuchar esto. Fue entonces cuando mi madre lo dijo. «María, eres una don nadie aquí. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Ana, deberías ver este lugar. Me está enseñando como si fuera la dueña. Pero seamos honestos. Simplemente no tiene madera de gerencia. Nunca la ha tenido». La sala de juntas se quedó completamente silenciosa. Incluso las voces de la llamada de conferencia parecieron pausarse. Miré fijamente a mi madre, que seguía hablando con Ana, completamente ajena a lo que acababa de pasar. «Mamá», susurré urgentemente, señalando el teléfono. Me miró, molesta. «¿Qué?». Fue entonces cuando la voz de Patricia salió por el altavoz, cristalina. «Disculpe, ¿pero alguien acaba de unirse a nuestra llamada?». La cara de mi madre se puso blanca cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Rápidamente terminó su llamada con Ana y me miró con pánico en los ojos. «María, yo…». Levanté la mano y me dirigí a la llamada de conferencia. «Me disculpo por la interrupción. Continuaremos esta discusión después». «En realidad, María», la voz de Patricia salió por el altavoz. «¿Podrías quedarte en línea por un momento? Todos los demás, nos reuniremos mañana». Los otros participantes salieron de la llamada, dejando solo a Patricia, a mí y a mi madre, que todavía estaba sentada ahí viéndose mortificada. «María», dijo Patricia, «creo que necesitamos discutir lo que acaba de pasar. ¿Tu madre todavía está ahí?». «Sí», dije en voz baja. «Señora Linda Morales», dijo mi mamá, su voz apenas audible. «Señora Morales, soy Patricia Chen, la directora de RH aquí. Voy a necesitar documentar lo que acaba de ocurrir. ¿Estaría disponible para hablar conmigo en privado?». Mi madre me miró desesperadamente. «María, ¿podemos olvidar que esto pasó? No quise decir…». «¿No quisiste decir qué, mamá?», pregunté. «¿No quisiste llamarme una don nadie? ¿O no quisiste que alguien lo escuchara?». Entonces empezó a llorar, que era su táctica usual cuando la confrontaban. «Sabes que te amo, mi amor. Solo estaba hablando con Ana y me dejé llevar. Sabes cómo es ella con las cosas del trabajo. Oh, pero esa ni siquiera era la peor parte». Patricia programó una reunión con mi madre para el día siguiente. Después de que mi mamá se fue, prácticamente corriendo fuera de la oficina,
Patricia me llamó a su oficina. María, quiero que sepas que lo que pasó hoy es completamente inaceptable, dijo. Ningún empleado debería tener que soportar ese tipo de trato, especialmente de un miembro de la familia en su lugar de trabajo. Asentí, todavía procesando todo. También quiero que sepas que este incidente no tendrá ningún impacto en tu candidatura para el ascenso. De hecho, dado lo que he observado sobre tu profesionalismo al manejar esta situación, estoy aún más segura de tu potencial de liderazgo. Esa noche, mi mamá me llamó 6 veces. Cuando finalmente contesté, estaba en modo de control de daños total. María, mi amor, tienes que ayudarme a arreglar esto. No puedo tener a tu persona de RH pensando que soy algún tipo de madre terrible. ¿Qué tal si esto llega a mis amigas? ¿Qué tal si afecta la carrera de Ana de alguna manera? Nota cómo su preocupación no era sobre cómo sus palabras me habían lastimado. Era sobre cómo las consecuencias podrían afectarla a ella. Mamá, lo que dijiste fue realmente hiriente, le dije. Pero sabes que no lo dije en ese sentido, insistió. Solo estaba tratando de relacionarme con Ana. Sabes lo competitiva que es con las cosas del trabajo. Solo estaba tratando de hacerla sentir mejor sobre su propia situación. ¿Llamándome una don nadie? No te llamé una don nadie. Dije, bueno, tal vez usé esa palabra, pero en contexto. Ya estaba reescribiendo la historia, tratando de hacerme dudar de lo que había escuchado con mis propios oídos. La mañana siguiente, pude sentir el cambio en la atmósfera de la oficina. La noticia se había extendido sobre lo que pasó, aunque estoy segura de que los detalles se habían distorsionado a través del chisme de oficina. Algunos colegas me dieron miradas comprensivas, otros parecían curiosos sobre el drama. Mi mamá se presentó para su reunión con Patricia, y pude verla a través de las paredes de vidrio de la oficina de RH. Estaba animada, gesticulando con las manos, claramente tratando de salir de la situación con encanto. Después de la reunión, Patricia me llamó. Tu madre es todo un personaje, dijo diplomáticamente. Pasó la mayor parte de nuestra conversación tratando de convencerme de que lo que dijo fue sacado de contexto. ¿Qué le dijiste? Le expliqué que independientemente del contexto, su comportamiento fue inapropiado y que cualquier visita futura a nuestra oficina necesitaría ser preaprobada a través de mí personalmente. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio de que Patricia lo estuviera tomando en serio, vergüenza de que mi drama familiar se hubiera vuelto un problema laboral. Pero mi madre no había terminado. Esa tarde, de alguna manera consiguió el número directo de Janet y llamó a mi jefa. Solo me enteré porque Janet me lo mencionó al día siguiente. Tu mamá me llamó ayer, dijo Janet casualmente durante nuestro check-in semanal. Quería aclarar lo que pasó en la sala de juntas. Se me hundió el corazón. ¿Qué le dijo? Trató de convencerme de que habías malentendido su conversación con tu hermana y que en realidad estaba elogiando tu ética de trabajo. Dijo que eras sensible y habías exagerado las cosas. Quería desaparecer. Janet, lo siento mucho. No tenía idea de que iba a... María, para. La voz de Janet era firme pero amable. El comportamiento de tu madre la refleja a ella, no a ti. Si acaso, la manera en que manejaste la situación mostró un profesionalismo increíble. Entonces algo no cuadraba. Esa noche, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de nuestro chat grupal familiar. Ana aparentemente había escuchado sobre el malentendido en mi oficina y estaba reuniendo a las tropas. Ana. Mamá me contó lo que pasó en el trabajo de María. Esto se está exagerando demasiado. Mi tía Carol. ¿Qué pasó? Ana. María está haciendo un gran escándalo sobre una conversación privada que tuvo mamá. Ahora tiene a RH involucrado y todo. Mi prima Jennifer. Eso parece extremo, María. Miré fijamente mi teléfono, leyendo mensaje tras mensaje de miembros de la familia que habían escuchado la versión de Ana de los eventos. Según ella, yo estaba siendo dramática y vengativa.
tratando de meter a mi madre en problemas por un simple malentendido. Escribí y borré varias respuestas antes de finalmente escribir. Eso no es lo que pasó. Pero no creo que este sea el foro correcto para discutirlo. Ana. Entonces tal vez deberías llamar a mamá y resolverlo en privado en lugar de involucrar a tu empresa. La presión estaba aumentando. Mi familia estaba cerrando filas y me estaban pintando como la irrazonable. Era una dinámica familiar, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez había testigos. Durante el fin de semana, decidí documentar todo lo que había pasado. Escribí la cronología exacta, las palabras que se dijeron y las personas que estuvieron presentes. Algo sobre toda la situación se sentía más grande que solo un incidente vergonzoso. El lunes por la mañana, estaba revisando mis notas cuando recordé algo raro. Hace unos meses, había aplicado para un puesto en otra empresa, un competidor donde pensé que podría tener mejores oportunidades de avance. Había pasado por 2 rondas de entrevistas y me sentía confiada sobre mis posibilidades, pero entonces de repente me dijeron que habían decidido ir con un candidato interno. En ese momento, estaba decepcionada pero no sospechosa. Estas cosas pasaban. Pero ahora, pensando en el patrón de mi madre de socavarme, me preguntaba. Llamé a la empresa y pedí hablar con el gerente de contratación, Tom Bradley. Habíamos tenido buena química durante el proceso de entrevista. María, qué bueno escucharte. ¿Cómo van las cosas en tu empresa actual? En realidad, Tom, quería preguntarte algo sobre el puesto para el que entrevisté. Mencionaste ir con un candidato interno, pero tengo curiosidad. ¿Alguien te contactó sobre mi aplicación? Hubo una pausa. En realidad, es interesante que preguntes. Sí recibimos una llamada de alguien que decía ser un supervisor anterior tuyo. Expresaron algunas preocupaciones sobre tu confiabilidad y potencial de liderazgo. Se me cayó el estómago. ¿Recuerdas quién llamó? Tendría que revisar mis notas, pero creo que era una mujer. Dijo que había trabajado contigo en una empresa anterior y se sintió obligada a compartir sus preocupaciones. Nunca había tenido una supervisora mujer en ninguna de mis empresas anteriores. Mi madre, sin embargo, tenía una manera muy convincente de hablar por teléfono y no estaba por encima de mentir para proteger lo que veía como los intereses de la familia. Tom, necesito contarte algo. Creo que esa llamada pudo haber sido fraudulenta. Después de que le expliqué la situación, Tom estuvo callado por un largo momento. María, si lo que estás diciendo es cierto, esto podría ser un asunto legal serio. Interferir con las oportunidades de empleo de alguien. Eso no es solo poco ético, podría ser criminal. Esa tarde, llamé a Patricia y pedí una reunión privada. Le conté sobre la llamada sospechosa y mi creciente sospecha de que este no era un incidente aislado. María, si tu madre ha estado interfiriendo sistemáticamente con tus oportunidades de carrera, eso es acoso. También es potencialmente interferencia ilegal con tu sustento. Me recomendó consultar con un abogado laboral, solo para entender mis opciones. También sugirió que empezara a documentar cualquier contacto futuro de mi madre respecto a mi trabajo. Quiero que sepas que la empresa te apoyará si decides perseguir esto legalmente, dijo. Lo que pasó en esa sala de juntas fue solo la punta del iceberg, ¿verdad? Asentí, finalmente entendiendo el alcance completo de lo que estaba enfrentando. Esa noche, mi madre llamó otra vez. Esta vez, en lugar de contestar inmediatamente, dejé que fuera al buzón de voz y luego lo reproduje en altavoz mientras lo grababa con otro dispositivo. María, esto se está volviendo ridículo. Hablé con Ana y ella piensa que deberías simplemente dejar todo este asunto. La gente está empezando a hablar y no es bueno para ninguna de nosotras. Necesitas llamar a tu persona de RH y decirle que todo esto fue un malentendido. Si no lo haces, voy a tener que tomar medidas más serias para proteger la reputación de nuestra familia. Ojalá pudiera decir que ese fue el final. El domingo siguiente, mi padre llamó y me pidió que viniera a cenar. Tu madre quiere hablar contigo sobre esta situación del trabajo, dijo. Creo que es hora de que todos nos sentemos y resolvamos esto como familia.
Casi dije que no, pero algo en la voz de mi papá me hizo reconsiderar. Sonaba cansado, como si hubiera estado atrapado en el medio de algo que no entendía completamente. Llegué a la casa de mis padres a las 6 en punto. La mesa del comedor estaba puesta para 4. Mis padres, Ana y yo. Esto claramente estaba planeado como una intervención. Mi madre había preparado mi comida favorita, lo que debería haber sido un gesto lindo, pero se sintió manipulativo dadas las circunstancias. Ana ya estaba ahí, sentada en su lugar usual, viéndose como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «María, mi amor», dijo mi mamá mientras entraba. «Estoy tan contenta de que vinieras. Necesitamos aclarar el aire sobre todo este malentendido». Me senté frente a Ana, mi teléfono en el bolsillo, la app de grabación ya corriendo. «Mamá, no fue un malentendido. Me llamaste una don nadie frente a mis colegas y la directora de RH. Pero eso no es lo que quise decir», insistió. «Solo estaba hablando con Ana sobre dinámicas laborales. Nunca tuve la intención de que alguien más lo escuchara». «Pero sí lo dijiste», respondí calmadamente. «¿Y lo dijiste en serio, o no lo habrías dicho?» Ana saltó. «María, vamos. Mamá dice cosas a veces. Todos sabemos que no dice en serio la mitad de lo que sale de su boca. ¿Se supone que eso lo hace mejor?» Mi padre, que había estado callado hasta este punto, finalmente habló. «Linda, ¿qué exactamente le dijiste a los compañeros de trabajo de María?» La cara de mi madre se enrojeció. «Roberto, no se trata de lo que dije. Se trata de cómo María lo está manejando. Ahora está involucrando abogados, por el amor de Dios». «¿Involucraste abogados?», preguntó Ana, mirándome con incredulidad. «Consulté con un abogado porque descubrí que mamá ha estado interfiriendo con mis solicitudes de trabajo», dije. «Esto no es solo sobre un comentario vergonzoso. Esto es sobre un patrón de sabotaje». La habitación se quedó silenciosa. Mi padre dejó su tenedor y miró a mi madre. «Linda, ¿de qué está hablando?». La compostura de mi madre empezó a quebrarse. «Yo tal vez hice algunas llamadas telefónicas, pero la estaba protegiendo. Algunas de esas empresas no eran correctas para María. La estaba salvando de cometer errores. Me costaste oportunidades de trabajo», dije, mi voz todavía calmada pero firme. «Mentiste a empleadores potenciales sobre mis calificaciones y carácter». «Nunca mentí», protestó. «Solo compartí mis preocupaciones sobre si esos puestos eran la opción correcta». Ana estaba mirando a nuestra madre como si la estuviera viendo por primera vez. «Mamá, no puedes simplemente llamar a los empleadores potenciales de María. Eso está loco. No te atrevas a llamarme loca», le gritó a Ana. Luego se volteó hacia mí, y su voz tomó un tono desesperado. «María, necesitas arreglar esto. Llama a tu persona de RH mañana y dile que todo esto se exageró. Dile que estaba teniendo un mal día y dije cosas que no quise decir». «No», dije simplemente. «¿Qué quieres decir con no?». «Quiero decir no. No voy a mentir para encubrir tu comportamiento. No voy a minimizar lo que hiciste o pretender que no pasó». Mi madre se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Entonces estás eligiendo tu trabajo sobre tu familia». La miré, a esta mujer que había pasado años socavando mi confianza y saboteando mis oportunidades, y sentí algo cambiar dentro de mí. «No, mamá, me estoy eligiendo a mí misma». La mañana siguiente, llamé al abogado laboral que Patricia había recomendado. Su nombre era Rebeca Martínez y se especializaba en casos de acoso laboral e interferencia. «Basándome en lo que me has contado», dijo Rebeca después de que le expliqué la situación, «podrías tener bases para una demanda de acoso y posiblemente una demanda de interferencia tortious si podemos probar que tu madre deliberadamente saboteó oportunidades de trabajo». Me explicó que la interferencia tortious ocurre cuando alguien intencionalmente interrumpe las relaciones comerciales u oportunidades de otra persona. Si mi madre efectivamente había llamado a empleadores potenciales con información falsa o engañosa,
podría ser legalmente responsable por los daños. La clave es la documentación, dijo Rebecca. ¿Tienes alguna evidencia de estas llamadas telefónicas? Le conté sobre la conversación con Tom Bradley y sugerí que lo contactara directamente. También mencioné los buzones de voz que mi madre había dejado y los mensajes del chat grupal familiar. Bien, quiero que captures pantalla de todo. Cada mensaje de texto, cada transcripción de buzón de voz, cada email. Necesitamos construir una cronología que muestre que esto es un patrón de comportamiento, no solo un incidente aislado. Durante los siguientes días, compilé todo. Los mensajes del chat grupal familiar, donde Ana me estaba presionando para dejarlo pasar. Los buzones de voz donde mi madre alternaba entre viajes de culpa y amenazas. El email que encontré en mi carpeta de spam de hace 6 meses, donde mi madre de alguna manera había conseguido mi dirección de email del trabajo y me había enviado un artículo sobre conocer tu lugar en la jerarquía corporativa. También contacté a Tom Bradley otra vez y le pregunté si podía proporcionar una declaración escrita sobre la llamada telefónica que había recibido. Estuvo de acuerdo, y su declaración fue condenatoria. Según sus notas, la persona que llamó había afirmado ser mi supervisor anterior en una empresa donde nunca había trabajado y había hecho alegaciones específicas sobre mi ética de trabajo y confiabilidad. Pero ese ni siquiera fue el descubrimiento más impactante. Rebecca sugirió que solicitara mi expediente de personal de RH para ver si había habido otras consultas inusuales sobre mi empleo. Patricia estuvo feliz de ayudar, y cuando sacó mi expediente, encontramos algo perturbador. Había notas sobre 3 llamadas telefónicas separadas durante los últimos 2 años, todas de mujeres que afirmaban ser colegas o supervisoras anteriores, todas expresando preocupaciones sobre mi idoneidad para ascenso o mayor responsabilidad. María, dijo Patricia mirando el expediente. Estas llamadas todas vinieron del mismo número telefónico. Me mostró el número y lo reconocí inmediatamente. Era el celular de mi madre. Los timestamps contaron la historia. Cada llamada había llegado poco después de que le hubiera mencionado a mi familia que estaba siendo considerada para un ascenso, una nueva oportunidad. Mi madre había estado saboteando sistemáticamente mi carrera por 2 años y había estado usando mis propias conversaciones con ella como inteligencia para cronometrar su interferencia. Me sentí enferma. ¿Cuántas oportunidades había perdido? ¿Cuántas veces me había culpado a mí misma por no ser lo suficientemente buena, cuando el problema real era el sabotaje deliberado de mi madre? Rebecca revisó toda la documentación y me dio su evaluación. María, este es uno de los casos más claros de interferencia tortius que he visto. Las acciones de tu madre han dañado directa y mensurablemente tus perspectivas de carrera. Entonces algo no cuadraba. Rebecca sugirió que enviáramos una carta de cese y desistimiento a mi madre antes de perseguir cualquier acción legal. La pondría en aviso de que su comportamiento era ilegal y le daría una oportunidad de parar antes de que escaláramos más. La carta fue entregada a la casa de mis padres un jueves por la mañana. Para el jueves por la tarde, mi teléfono estaba sonando sin parar. Pero no era mi madre llamando. Era Ana. María, ¿qué diablos es esta carta que recibió mamá? ¿La estás amenazando con demandarla? Estoy documentando su interferencia ilegal con mi carrera, dije. Ha estado llamando a mis empleadores potenciales por 2 años, Ana. 2 años. Eso no puede ser cierto. Es cierto. Tengo registros telefónicos, timestamps, todo. Hubo una larga pausa. María, necesito contarte algo. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Mamá ha estado haciendo lo mismo conmigo. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ha estado llamando a empresas donde he aplicado para trabajos. Pero en mi caso, ha estado tratando de ayudarme a conseguir que me contraten. Llama y pretende ser una colega anterior. Da referencias brillantes. Habla bien de mis calificaciones. El alcance completo de la manipulación de mi madre finalmente se estaba volviendo claro. No solo me había estado saboteando, había estado trabajando activamente para darle ventaja a Ana mientras me desventajaba a mí. Había estado jugando a ambos lados,
asegurándose de que ella tuviera éxito mientras yo luchaba. Ana, eso es fraude. Si las empresas te contrataron basándose en referencias falsas. Lo sé, dijo en voz baja. Nunca le pedí que lo hiciera, María. No tenía idea hasta recientemente. Se le escapó durante una discusión que tuvimos sobre otra cosa. ¿Qué tan recientemente? La semana pasada, justo después de que pasó lo de tu oficina, estaba despotricando sobre lo desagradecida que estaba siendo y dijo algo sobre cómo había estado manejando las carreras de ambas por años para asegurarse de que la familia se mantuviera exitosa. Me quedé sin palabras. Mi madre había estado orquestando nuestras vidas profesionales como algún tipo de titiritero retorcido, decidiendo quién merecía el éxito y quién no. Hay más, dijo Ana. Creo que ha estado haciendo esto a otras personas también. ¿Recuerdas a nuestra prima Jennifer? ¿La que ha estado luchando para encontrar trabajo en su campo? Recordé. Jennifer era una diseñadora gráfica talentosa que había estado teniendo problemas para conseguir buenas posiciones a pesar de su portafolio y experiencia. Mamá hizo algún comentario sobre cómo Jennifer necesitaba aprender algo de humildad antes de que estuviera lista para una carrera real. Creo que podría haber estado saboteando a Jennifer también. El patrón se estaba volviendo claro. Mi madre se había nombrado a sí misma la árbitro de quién en nuestra familia merecía el éxito. Había estado interfiriendo sistemáticamente en las carreras de múltiples personas, jugando a ser Dios con nuestros sustentos basándose en su propio sentido retorcido de jerarquía familiar. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Ana, dije, necesito que hagas algo. Necesito que llames a Rebeca Martínez. Es mi abogada. Necesitas contarle todo lo que me acabas de decir. María, si hago eso, podría arruinar la vida de mamá. Y la mía también, si las empresas se enteran de las referencias falsas. Ana, ella ha estado arruinando vidas por años. ¿Cuántas oportunidades crees que he perdido? ¿A cuánta gente ha lastimado? Hubo un largo silencio. Finalmente, Ana dijo: llamaré a tu abogada. Esa noche, Rebeca me llamó con una actualización. María, la información de tu hermana lo cambia todo. Ya no se trata solo de ti. Tu madre ha estado ejecutando una campaña sistemática de manipulación de carreras que podría afectar a múltiples personas y empresas. Me explicó que con el testimonio de Ana, podríamos probar un patrón de comportamiento fraudulento que iba mucho más allá del simple acoso. Las empresas que habían contratado a Ana, basándose en referencias falsas, podrían tener bases para demandas de fraude. Las personas cuyas carreras habían sido saboteadas podrían tener demandas civiles por daños. Estoy recomendando que contactemos a la oficina del fiscal de distrito, dijo Rebeca. Este nivel de fraude sistemático podría ameritar cargos criminales. La investigación se movió rápidamente una vez que las autoridades se involucraron. Los registros telefónicos de mi madre confirmaron el patrón de llamadas a varias empresas durante un periodo de 3 años. Algunas llamadas estaban diseñadas para ayudar a Ana, otras para lastimarme a mí, y otras para sabotear a Jennifer, y otros 2 miembros de la familia de los que ni siquiera sabía. La oficina del fiscal de distrito estaba particularmente interesada en las llamadas de referencias falsas. Varias empresas habían contratado personas basándose en información fraudulenta, lo que constituía fraude electrónico y podría conllevar penalidades serias. Mi madre contrató su propio abogado, pero la evidencia era abrumadora. Registros telefónicos, conversaciones grabadas, declaraciones escritas de múltiples gerentes de contratación. Todo pintaba un cuadro claro de fraude y acoso sistemático. 3 semanas después de que comenzara la investigación, el abogado de mi madre contactó a Rebeca sobre un acuerdo de culpabilidad. A cambio de evitar cargos criminales, mi madre estaría de acuerdo en cesar todo contacto con cualquier empleador actual o potencial de miembros de la familia, pagar restitución por daños de carrera documentados, someterse a consejería psicológica, realizar servicio comunitario y emitir disculpas formales a las partes afectadas. La cantidad de restitución era significativa.
Rebeca había calculado mis ingresos perdidos de las oportunidades de trabajo saboteadas en más de 40,000 pesos. La situación de Ana era más complicada. Mientras se había beneficiado de referencias falsas, también había sido víctima de manipulación. Las empresas que la habían contratado basándose en información fraudulenta estaban lidiando con eso por separado. Jennifer, resultó, había perdido al menos 3 oportunidades de trabajo debido a la interferencia de mi madre. Estaba persiguiendo su propia acción legal. La parte más difícil fue la repercusión familiar. Mi padre estaba devastado cuando se enteró del alcance completo del comportamiento de mi madre. Sabía que podía ser controladora, me dijo, pero nunca me imaginé algo así. Solicitó la separación 2 semanas después de que se firmara el acuerdo de culpabilidad. No puedo estar casado con alguien que deliberadamente lastimaría a sus propios hijos, dijo. Ana y yo tuvimos varias conversaciones difíciles sobre su papel en todo. Genuinamente no había sabido sobre las referencias falsas hasta recientemente, pero reconoció que se había beneficiado del favoritismo de nuestra madre de otras maneras a lo largo de nuestras vidas. Voy a hacer esto bien, me dijo. No sé cómo todavía, pero lo haré. ¿El ascenso para el que estaba siendo considerada? Lo conseguí. Patricia dejó claro que mi manejo de toda la situación había demostrado exactamente el tipo de liderazgo e integridad que querían en la gerencia. En mi primer día en mi nuevo papel, encontré una tarjeta en mi escritorio de mi equipo. Adentro, alguien había escrito: para nuestra nueva gerente, alguien que definitivamente no es una don nadie. Mantuve esa tarjeta en el cajón de mi escritorio como recordatorio. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina. Sí, finalmente conseguí esa oficina de esquina en la que mi madre estaba tan interesada, revisando reportes trimestrales de mi equipo. Hemos excedido nuestras metas en 15% y me han pedido que presente nuestras estrategias a la Junta Ejecutiva el próximo mes. Mi relación con mi madre es complicada. Completó sus requisitos de servicio comunitario y consejería, y me ha enviado varias cartas disculpándose por su comportamiento. No estoy lista para perdonarla todavía, y tal vez nunca lo esté. La confianza, una vez rota tan completamente, no sana fácilmente. Mi padre y yo nos hemos vuelto más cercanos. Ha estado yendo a terapia para entender cómo perdió las señales de la manipulación de mi madre por tantos años. La habilité al no hablar, me dijo recientemente. No cometeré ese error otra vez. Ana y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. Dejó su trabajo y encontró una nueva posición donde podía empezar fresco, sin ninguna pregunta sobre cómo llegó ahí. Era lo correcto, y la respeto por ello. Lo más importante que he aprendido de esta experiencia es que no puedes dejar que otras personas definan tu valor, ni siquiera los miembros de la familia. Por años, internalicé la evaluación de mi madre sobre mis capacidades. Dejé que su voz se volviera la voz en mi cabeza diciéndome que no era lo suficientemente buena, no tenía madera de líder, no era digna de éxito. Pero aquí está la verdad. Tú eres la única persona calificada para determinar tu valor. Tu valor no está a debate, y ciertamente no está determinado por personas que se sienten amenazadas por tu éxito. Si alguien en tu vida está sistemáticamente socavando tu confianza o saboteando tus oportunidades, eso dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Documenta todo. Busca apoyo de asesores de confianza y no tengas miedo de establecer límites, incluso con la familia. A veces las personas que se supone que nos aman y apoyan son las que más nos lastiman. Pero eso no significa que tengamos que aceptar ese trato o hacer excusas por ello. Todavía mantengo esa tarjeta de mi equipo en el cajón de mi escritorio. En días cuando esa vieja voz trata de decirme que no soy lo suficientemente buena, la leo otra vez. Para nuestra nueva gerente, alguien que definitivamente no es una don nadie. Porque no soy una don nadie. Nunca lo fui, y tú tampoco. Si has pasado por algo así, sabotaje familiar, acoso laboral, o alguien sistemáticamente socavando tu éxito, cuéntame sobre ello en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi situación?
¿Cómo manejaste a personas que trataron de definir tu valor por ti? Y si actualmente estás lidiando con alguien que está tratando de convencerte de que no eres lo suficientemente bueno, recuerda esto. Su opinión no es tu realidad. Tu valor no está a votación. Gracias por escuchar mi historia. Te veo en la próxima.